Hace 10 años nació una fundación con una idea muy clara: apoyar a quienes investigan nuestro pasado, a quienes excavan, analizan, documentan y reconstruyen la historia de la humanidad a partir de cada resto, cada sedimento y cada yacimiento. Hoy, Fundación Palarc cumple 10 años impulsando la arqueología y la paleontología humana, 10 años apoyando investigación y 10 años ayudando a que ese conocimiento llega a la sociedad. Fundación Palarc nace como una entidad privada y sin ánimo de lucro. Y en estos 10 años, su misión ha sido apoyar la investigación de campo y también de laboratorio de estas disciplinas, así como divulgar todo este conocimiento a la sociedad, porque investigar el pasado es comprender mejor quiénes somos hoy. Y eso es importante, porque la arqueología y la paleontología humana son ciencias globales. Para entender correctamente nuestra historia hay que trabajar en múltiples territorios, con muchos equipos y en contextos muy distintos. A través de su convocatoria de ayudas al exterior, la Fundación ha llegado a estar presente en más de 30 países de fuera de Europa, apoyando decenas de proyectos en colaboración también con instituciones públicas españolas. Pero apoyar la investigación también significa reconocerla. Por eso la Fundación Palarc creó el Premio Nacional Palarc, destinado a destacar la excelencia científica, la innovación tecnológica y la transferencia a la sociedad de proyectos arqueológicos y paleontológicos dirigidos por equipos españoles. Un premio con una dotación de 80.000 euros que refuerza nuestro compromiso con la investigación. En estos años, el Premio Nacional Palarc ha puesto en primer plano proyectos de gran relevancia científica, desde los hallazgos tartésicos de Casas del Turuñuelo hasta la Garma, una auténtica cápsula del tiempo del Paleolítico, desde las sociedades de la Edad del Bronce, de la Bastida y la Almoloya, hasta los yacimientos neandertales del Sal y Abric del Pastor en Alcoy. Cada proyecto abre una ventana distinta y todas juntas nos ayudan a comprender mejor la enorme riqueza de nuestro patrimonio. Y la investigación no termina cuando acaba una excavación. Muchas veces las grandes respuestas aparecen después, en el laboratorio. ADN antiguo, métodos de datación como el carbono 14, análisis de isótopos, geoarqueología, estudios moleculares. Y es que el pasado también se puede estudiar en muestras microscópicas, o en el sedimento, o a través de dataciones. Por eso, en 2019, la Fundación Palarc impulsó ayudas específicas para este tipo de análisis, con aplicación en el territorio español. Gracias a esto, por ejemplo, los equipos han podido estudiar dinámicas de movimiento de las poblaciones, reconocer la procedencia de muchos materiales e incluso aproximarse a cómo era el clima hace miles de años. En 2020 el mundo se detuvo. La pandemia paralizó campañas, viajes, excavaciones y encuentros. Pero la Fundación Palarc no se detuvo, mantuvo las ayudas a los proyectos y abrió una nueva vía para seguir cumpliendo su misión: acercar la investigación a la gente. Durante el confinamiento nacieron masterclasses diarias para dar a conocer proyectos arqueológicos, y también empezó un proyecto de divulgación digital en redes sociales, con contenidos semanales sobre evolución humana o arqueología. Y ahí, justo ahí, entramos nosotros, junto a un equipo de profesionales de la ciencia y la comunicación. 2 vídeos cada semana. Uno sobre evolución humana y otro sobre arqueología, con rigor, con actualidad y con un objetivo muy claro: que el conocimiento no se quedará solo en los yacimientos, en los laboratorios o en los congresos. Y con los años, aquella apuesta por divulgar se convirtió en una comunidad. Millones de personas comenzaron a acercarse a la arqueología, a la evolución humana y a los grandes hallazgos científicos. Y hoy el proyecto de divulgación de Fundación Palarc suma 36 millones de visualizaciones, más de 240.000 suscriptores en YouTube y miles en TikTok, Instagram y otras redes, con una audiencia especialmente joven. Y hay un dato que nos emociona mucho: una parte muy importante de esa audiencia llega desde América, porque el patrimonio, la ciencia y la curiosidad no entienden de fronteras. Y cuando el conocimiento se comparte bien, viaja. 10 años después, la Fundación Palarc sigue creciendo. A fecha de 2026, la Fundación Palarc ha alcanzado un total de 160 proyectos apoyados. Pero más allá de la cifra, lo importante es lo que representa: más preguntas, más equipos trabajando, más patrimonio estudiado y más conocimiento compartido con la sociedad. 10 años después, Fundación Palarc reafirma su compromiso, impulsando la investigación, reconociendo a quienes dedican su vida a estudiar nuestro pasado y acercando ese conocimiento a miles de personas, a los investigadores, a los equipos, a las instituciones y a todos vosotros los que nos acompañáis desde el otro lado. Gracias, muchísimas gracias. Fundación Palarc, 10 años subvencionando investigación y acercándola a todos ustedes.